Hola amigos del Laboratorio de Ajedrez, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Sorprenda a su adversario con la defensa Owen B6 en el primer movimiento. Esta defensa tiene una mala reputación, pero es perfectamente jugable, sobre todo porque permite en muchos casos transponer a diferentes defensas según se conduzca el juego por ambas partes. Contiene elementos tácticos y estratégicos dignos de tenerse en cuenta. Si su adversario no está preparado para enfrentarla, puede caer en situaciones desagradables. Estudiemos esta partida donde Murphy no la tomó bien en consideración y se encontró con algunos problemas. Las blancas comenzaron con E4 y ahora B6. Este movimiento se puede hacer evidentemente contra cualquier tipo de movimiento del blanco, excepto contra G3, que sería un poco más incómoda. La defensa Owen se ha jugado durante mucho tiempo. Por ejemplo, John Owen junto con Louis Parsons y Howard Staunton fueron los primeros grandes hipermodernos cuya obra pudo haber inspirado a Ninzowitsch y Reti a crear la escuela hipermoderna en las primeras décadas del siglo XX. Pero continuemos con la partida. D4 tomando el centro de una forma clásica, alfil B7, poniendo en la mira de este alfil el peón de B4, que fue defendido con alfil D3. Desde el punto de vista de la teoría actual, el desarrollo caballo C3 es la mejor recomendación. Podría continuar con E6, caballo F3, alfil B4. Esta posición no le recuerda a la apertura Larsen-Ninzowitsch 1B3 de las blancas. Es algo similar y las ideas son muy parecidas. La única diferencia es que las negras la juegan con un tiempo en contra. Ahora el blanco defiende su peón de E4 con alfil D3, caballo F6, poniendo más fuego sobre el peón de E4, que es defendido con dama E2, D5. Las blancas aquí pueden continuar de dos formas. Una, E por D5, con lo cual se simplifica o se elimina la tensión central por medio de este cambio. Lo mismo sucede eliminando la tensión, pero en esta oportunidad sin simplificar, sino avanzando el peón a E5 con una posición tipo francesa. Regresando a la partida, Murphy jugó contra Owen alfil D3, E6 y ahora Murphy jugó caballo H3. Una jugada interesante. En esa época no estaba bien establecida la teoría de esta defensa y este era el movimiento más conocido. La idea es dejar libre el peón F para avanzarlo en el ataque a F4 o defender E4 por medio de F3 seguido de caballo F2. Sin embargo, la teoría actual recomienda como mejor movimiento el desarrollo caballo F3. Luego de caballo H3, seguimos con C5. Fue la jugada de las negras. Otros movimientos pueden ser caballo F6, nuevamente atacando el peón de E4, que sería defendido con F3, C5 y ahora C3, reforzando el centro. Las negras podrían continuar con dos posibilidades aquí como mejores por la teoría, como son alfil E7 o también caballo C6.
En ambos casos, el blanco mantiene la ventaja de la salida y un centro clásico bastante fuerte, que puede ser atacado por las negras como indican las normas hipermodernas. La otra continuación sería jugar D5. Luego de E5, C5 se estaría jugando a la francesa. C5 fue la jugada de Owen. C3. Murphy, como siempre y fiel a su estilo, refuerza el centro del tablero con C3. C por D4. Este cambio parece prematuro, ya que le permite a las blancas un futuro caballo C3, liberando la casilla para esta pieza. Pero el negro tiene como idea intentar el cambio de alfiles, o mejor dicho, del alfil de casillas blancas del blanco. Otra alternativa similar es los desarrollos caballo C6 o caballo F6. En la partida se jugó C por D4, C por D4, caballo C6. Esta es la idea. Ahora se ataca al peón de D4 y se amenaza al mismo tiempo caballo B4. El blanco respondió con alfil E3, defendiendo el peón de D4. Podían haber jugado aquí, en lugar de este movimiento, alfil E3, el avance D5, pero después de caballo E5 sería prácticamente una pérdida de tiempo para las blancas, puesto este tipo de posiciones favorece más al negro que al blanco. Alfil E3, caballo B4. Las negras atacan el alfil de casillas blancas, que debe permanecer donde está para asegurar el peón de E4. Por lo tanto, sigue caballo C3, caballo por D3, jaque. Ahora las negras dominan las casillas claras para el resto del juego. En esta posición existe una compensación. Las blancas tienen un fuerte centro de peones, pero las negras poseen la pareja de alfiles en un juego semiabierto característico de esquemas sicilianos. Dama por D3, alfil B4. Desarrollando las piezas de una forma natural. También era interesante el avance F5, poniendo presión sobre el peón de E4 para darle vida al alfil de B7. Las negras se pueden enfrentar aquí a dos situaciones diferentes. Una, F3. Con esto se pone una barrera al alfil de B7 y se sobreprotege el peón de E4. La otra alternativa sería entrar en las complicaciones con E por F5, que parece bueno e interesante para las blancas, pero luego de alfil por G2 atacando a la torre y el caballo, el blanco prácticamente tiene que jugar alfil G5, atacando la dama y defendiendo el caballo de H3. Dama C7, con lo cual se pone la mirada en el peón de H7 por si las blancas mueven ahora su torre, pero estas tienen una jugada intermedia, alfil F4 y dama C6. Después de torre G1, las posibilidades están equilibradas aquí. Un juego complicado, bastante complejo, donde ambos tienen posibilidades similares. Después de F3 podría seguir el cambio F por E4, F por E4, dama H4 jaque, alfil F2. Y la posición está aproximadamente igualada. Los chances son similares. Volviendo a la partida, después de alfil B4, enroque corto. Las blancas han completado su desarrollo, mientras que las negras aún le falta
por desarrollar el caballo de G8. Owen jugó alfil por C3. Presentamos en este caso un nuevo factor, los alfiles de colores opuestos. Aquí podía continuarse el desarrollo caballo E7, que es bastante aceptable, poniendo la mirada en un posible F5 en un futuro. Después del cambio alfil por C3, B por C3, caballo F6. Esta era la idea del negro, desarrollar el caballo atacando el peón de E4, buscando la iniciativa. Sin embargo, de un valor similar era el desarrollo caballo E7, teniendo en cuenta igualmente que antes la posibilidad de jugar F5 y darle una vida al poderoso alfil de B7 en la gran diagonal blanca. Caballo F6 fue respondido con E5, ganando espacio en el centro del tablero, pero facilita al negro mayor actividad a su alfil de casillas blancas. Mejor era mantener esta pieza a raya jugando sencillamente F3, movimiento que no era muy típico en los años de 1850 a 58. En esa época, en ese siglo, este tipo de defensa central era menos probable. E5, siguió caballo D5 y C4. Esto prácticamente fuerza el cambio favorable al negro del otro alfil. Correcto hubiera sido regresar sencillamente con su alfil a D2 con el fin de proteger ese alfil, de preservarlo y amenazar C4, con el objetivo también de ser ellos dueños de las casillas negras. A C4 continuó alfil A6, un movimiento artificial que aleja al alfil de su mejor diagonal, que es A8 a H1. Se debió jugar directamente el cambio caballo por E3, F por E3 y ahora enroque, con la posibilidad posterior de jugar D6, y esto se ve muy bien para las negras, que tienen un poderoso alfil en la gran diagonal, en una posición abierta, lo cual favorece a esta pieza. Después de alfil A6, alfil D2, aprovechando y retira el alfil para que no sea cambiado. Torre C8, un error táctico que Morphy increíblemente dejó pasar. Correcto era la retirada inmediata del caballo a E7, con lo cual la posición mantenía un cariz bastante complejo. Sin embargo, después de la jugada torre C8, atacando el peón de C4, Morphy jugó torre AC1, una jugada defensiva que protege el peón de C4. Sin embargo, pasó por alto, increíblemente, el movimiento dama G3, que mantiene un ataque simultáneo al peón de G7 y al caballo de D5. Tal vez no le gustó la variante alfil por C4, puesto que está claro que G6 era un grave error por el cambio de dos piezas por una torre. C por D5, alfil por F1, alfil G5, dama C7, dama A3, amenazando mate en E7, D6 y ahora torre por F1. Y esta relación de fuerzas de alfil y caballo con turno a torre es favorable a las blancas. Las negras tienen mucho problema en sus casillas oscuras y el ataque de las blancas puede incrementarse poco a poco. Alfil por C4 sería contestado con dama G7. Tiene que defender la torre con torre F8, pero sigue el ataque a esa pieza con alfil
H6, amenazando mate con dama por F8, que tiene que ser defendido con dama E7. Torre Fc1, F5 y ahora se produce el siguiente cambio y pase al final con dama por F8, dama por F8, alfil por F8, rey por F8. Aquí el dominio de las casillas blancas no compensa por completo el hecho de que permanecen las negras con calidad en contra. Esta era la posibilidad que no sabemos si Morphy la vio o la desechó. Volviendo a la partida con torre AC1, enroque corto, dama B3, caballo E7, alfil B4. Si no se va a cambiar el alfil de B4 por el caballo de E7, esto es un movimiento que ayuda al negro. Preferible era activar directamente su caballo con el salto caballo G5, el cual puede dirigirse a E4 y a D6, donde ocuparía una casilla bastante cómoda. Alfil B4 fue respondido con torre E8, quitándose de la clavada, torre FD1 y caballo F5. Sigue ahora por parte de las blancas G4, una jugada dudosa que debilita el enroque sin necesidad. Podemos ver que el problema es que todas las líneas funcionan a favor de las negras, incluso las defensas pasivas. Por ejemplo, en lugar de este movimiento, si se podía jugar caballo F4, pero aquí seguiría dama G5 y las negras tendrían una clara ventaja. El mejor movimiento hubiera sido directamente F3, que era lo relativamente mejor, pero el negro puede continuar con torre por C4, torre por C4, alfil por C4 y dama por C4. Después de caballo E3, dama C1, caballo por D1, dama por D1, dama C7, aparece un final, o puede aparecer un final después del cambio de dama que será favorable a las negras, un final de torre más peón contra alfil y caballo, que esto sería muy favorable por el hecho de que las negras podrán en un futuro crear un peón pasado alejado en el ala de dama. Regresando al movimiento G4 de valor dudoso, sigue caballo H4, F4 y ahora F6. Ruptura típica contra la estructura central blanca. Recordemos, muchas veces en la francesa esta ruptura es característica. Morphy jugó alfil E1, intenta eliminar el peligroso caballo que posteriormente podría ser molesto con la ubicación del alfil en la diagonal A8 a H1. F por E5. Esto se desvía un poco del control de las casillas blancas, que podría ser mucho más efectivo con el avance del peón a F5. Por ejemplo, caballo G5, atacando el caballo de H4, puede ser respondido con caballo G6, atacando nuevamente al peón de F4, y luego de alfil G3, F por G4, con lo cual, después de torre F8 presionando sobre el peón de F4, así como la ubicación del alfil en B7, las negras tendrían un juego muy bueno y estarían con ventaja clara. Después del cambio F por E5, D por E5, este cambio que realizó el negro permitió la apertura de la columna D, muy peligrosa, puesto que se puede poner presión sobre el peón de D7. Dama E7, jugada dudosa. Esto pasa la ventaja al blanco completamente. Lo mejor era transferir el alfil a su mejor diagonal jugando alfil B7 con una buena posición, puesto que el alfil conjuntamente con el caballo controlan casillas
importantes frente al enroque blanco. Dama E7, caballo G5. Se amenaza el caballo de H4 y sobre todo el salto caballo E4 a D6. Sin embargo, a pesar de todo, era interesante considerar alfil B4. Regresando al encuentro entre Murphy y Owen, tras caballo G5, H6. Esta es la mejor respuesta. Si se retira el caballo a G6, caballo G6, entonces ahora sigue alfil B4. La dama debe forzosamente ir a la mejor casilla que tiene ahora. Dama D8, sigue dama H3, amenazando mate con dama por H7, H6 y ahora dama D3. Con lo cual se ataca el caballo, que una vez se aleje de esa casilla, pues sencillamente el caballo blanco va a E4 seguido de caballo D6 con una clara ventaja, además de la presión que se está ejerciendo sobre el peón de D7. H6 fue la mejor respuesta y ahora igualmente caballo E4 es lo mejor para el blanco. Amenaza a ganar la calidad con caballo D6. Murphy espera compensar y diluir la fuerza del alfil negro en la diagonal H1 a 8, plantando su caballo en D6. La otra continuación era directamente alfil por H4, pero esto favorecía a los intereses de las negras. Después de H por G5, alfil por G5, dama C5 jaque, rey G2, alfil por C4, las negras tienen una ventaja clara. Los alfiles de diferente color, en este caso, favorecen al negro que están al ataque. Caballo E4 fue respondido con alfil B7, ganando tiempo, atacando el caballo y llevando el alfil a su buena diagonal. Owen ofrece la calidad a cambio de este detalle de mejorar su pieza para deshacerse del poderoso caballo blanco. Murphy jugó dama D3. Él no encuentra lo mejor en esta posición, que era la continuación del cambio alfil por H4, dama por H4, caballo D6, atacando a las dos torres y al alfil. Por lo tanto, ahora lo mejor es torre F8 y las blancas deben proponer el cambio de dama, puesto que no deben permitir la entrada de la torre en F4, puesto que sería peligrosa la combinación de la torre y la dama contra el débil rey. Luego del cambio dama por G3, H por G3, el final es favorable a las blancas. Dama D3, torre F8, atacando directamente el peón de F4. Alfil por H4, dama por H4. La lucha en el medio juego ha sido intensa y las blancas tienen ventaja, aunque no lo parezca, porque tienen atacados los peones de F4 y de G4. Ambos están bajo el ataque de la torre y de la dama. Sin embargo, las blancas tienen una continuación muy fuerte que en esta ocasión no dejó escapar Murphy, quien jugó caballo F6. Este sacrificio gana la calidad y deja al blanco con ventaja, aunque las negras no dejarán de tener recursos para la defensa por la fuerza de su alfil en B7 y la debilidad del enroque. A caballo F6 siguió torre por F6. Esto es forzado, puesto que
La captura del caballo con el peón G por F6 conduce a una posición perdida después de dama G6 jaque, rey H8, torre por D7, dama por G4, jaque como mejor continuación, dama por G4, torre G8, dama por G8, torre por G8, jaque, rey F2 y las negras aquí pueden abandonar, tienen calidad de menos, las torres blancas son muy activas y los peones muy débiles, por lo tanto es ventaja ganadora. De ahí la necesidad de torre por F6 entregando la calidad. Sigue E por F6, dama por G4 jaque, dama G3, dama por G3, H por G3 y alfil C6. El final es ventajoso para las blancas por la calidad que tienen a su favor, aunque las negras tienen una sólida posición difícil de doblegar. La partida continuó con F por G7, rey por G7, rey F2, rey F6, rey hacia el centro, G4 y ahora Owen hace gala de un recurso muy interesante al jugar H5. Las negras aprovechan todos sus recursos para defenderse y seguir controlando las casillas blancas. G5 fue lo realizado por Murphy, que es la mejor continuación. Este avance mantiene la ventaja del blanco y las posibilidades de alzarse con la victoria, pero permite la presencia de un peligroso peón pasado en H5, que conjuga la acción con el alfil en la casilla H1, lo cual le facilitará al negro cierto contrajuego. Rey F5 y ahora rey E3, un error de Murphy en un final con ventaja. Esto aleja al rey del peón de H5, que ahora se convierte en un gran peligro. Mejor hubiera sido, en lugar de rey E3, la ubicación de rey en G3, que era lo correcto. Podría seguir E5, F por E5, rey por G5 y torre D6, manteniendo la ventaja, aunque el negro sigue poseyendo recursos para empatar. Después de rey E3, el peón se pone en marcha. Este peón pasado es una gran preocupación que iguala las posibilidades de las negras. Torre D2, H3. Luego de este avance, las blancas se encuentran en dificultad. Murphy jugó torre H2. Esto permite encerrar a la torre en esa casilla, aunque no hay muchas variantes en las que esta pieza deje de ir a H2 a un autoencierro. Por ejemplo, vamos a mencionar la línea torre E1, que parece una de las mejores. Sin embargo, tras torre H8 amenazando el empuje del peón, tiene prácticamente que frenarse por medio de torre H2 y sigue igualmente alfil G2, con lo cual la torre de H2 está inutilizada. La otra continuación sería doblar las torres con torre C a D1. Podría seguir D6. Este peón es prácticamente intacto, puesto que ahora si torre por D6 sigue H2, amenazando evidentemente promover el peón en dama, por lo que fuerza torre por C6. Luego de torre por C6, torre H1, torre por C4. Estas jugadas son más o menos prácticamente forzadas. Después de torre por C4 hay que eliminar el peón con torre por H2, pero luego de torre E4 jaque se llega a un final de torres perdedor para las blancas. Torre H2 fue respondido con el encierro de la torre con alfil G2, torre C2 y ahora D5. Buena jugada, aprovechando la clavada del peón de C4. Con esto las negras ganan otro peón y un final resultante de torres y peones con ventaja ganadora. G6 fue la respuesta del blanco. La otra continuación
sería devolver inmediatamente la calidad con torre C por G2, H por G2, torre por G2, torre por C4, G6, torre C8, G7, torre G8, rey F3 y ahora rey F6 con un final de torre ganador. G6 fue una jugada más bien de desesperación. Sigue ahora D por C4, una jugada correcta. Hubiera sido un grave error capturar el peón con la torre pensando que la simplificación es favorable, pero esto permite la victoria del blanco después de torre por C4, D por C4, G7 y es el peón de G el que se marcha a dama, ganando la partida. D por C4, la jugada correcta, G7, torre G8, ahora se entrega la calidad o se devuelve la calidad con torre C por G2, H por G2, torre por G2, rey F6, torre a C2, torre por G7, torre por C4. Tenemos un final ventajoso para las negras, que más que ventajoso, ganador, que requiere de 3 pasos. El primero, activar la torre en A3 desde donde ataca el peón de A2 y defiende el peón de A7. El segundo sería ataque, después del ataque al peón de A2, atar a la torre blanca a la defensa de dicho peón. Y el último paso, empujar el rey blanco hacia atrás para desde F5 atacar y capturar el peón de F4. Este plan es muy sencillo y Owen lo realizó de la siguiente manera: torre G3 jaque, rey E4, torre A3, cumplimiento de primer paso, torre C2. Con esto se ha cumplido el segundo paso. La torre blanca está pasiva en la defensa del peón de A2. Torre A4 jaque. Aquí las blancas abandonaron, puesto que después de rey E3, con lo cual se cumple el tercer paso, que es empujar el rey hacia detrás para continuar con rey F5, dándole cumplimiento de forma cabal al tercer paso. El peón de F4 caerá, puesto que torre C7 puede ser respondido tanto con torre por A2 como con torre A3 jaque, seguido de la captura del peón de F4. Una partida histórica interesante, pero sobre todo llamar la atención sobre esta defensa llamada Owen. Deseo que este vídeo le haya sido útil. Si es así, denle like, compartan, comenten, suscríbanse, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo del Laboratorio de Ajedrez. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.